Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a Tiny Cosmetics, bienvenidos un día más a compartir conmigo muchas cositas de cosmética. Y en este vídeo es un vídeo muy especial. Ahora mismo son las 7 de la mañana, me veis con mucha energía, pero en verdad tengo bastante sueño, pero es que estoy muy animada con lo que va a ocurrir hoy. Como ya sabéis, me mudé aquí a Alicante para empezar un nuevo proyecto de desarrollo de una gama de cosmética, algo que me llena por completo, que me hacía muchísima ilusión y que quería compartir todo este proceso aquí con vosotros. Y hoy es uno de estos días porque el proyecto está avanzando y quiero empezar a contaros muchas más cosas del proyecto, pero además hoy es un día muy importante y es que voy a entrar de nuevo en un laboratorio de formulación magistral que hace que no entraba desde 2013, cuando estaba en la universidad, hace ya casi 11 años, un poco más incluso, que no entraba en un laboratorio para hacer nada de formulación magistral. No sé si sabéis, pero en la universidad tenemos una asignatura que se llama Galénica, que fundamentalmente para mí fue todo un descubrimiento, porque fue el momento en el que todos los conocimientos que has aprendido durante tantos años, 5 años, fue cuando los ponías en práctica y cuando veías que tomaban forma. Fue increíble poder hacer un enjuague bucal, me acuerdo que hicimos también una crema para pies, fue muy interesante y fue sentir como todo ese conocimiento tomaba forma y me gustó muchísimo. Es cierto que desde aquel momento ya no volví a hacer nada que tuviera que ver con la formulación magistral, con la galénica, ya que ya me fui a hacer el máster y ya mi carrera tomó otro rumbo. Pero ahora mismo, ya que en el sitio donde trabajo existe esa oportunidad y estando desarrollando una gama de cosmética, me ofrecieron la oportunidad de decir, ¿por qué no entras al laboratorio y vuelves a tomar un poco contacto con todo esto? Y en un principio dije, Dios mío, me encantaría, y en otro momento pensé, Dios mío, estoy aterrada porque no sé si recordaré todos esos conceptos, no sé cómo lo voy a hacer, pero siempre tenemos que estar dispuestos a aprender, a mejorar, a tener experiencia, así que allá voy a entrar en el laboratorio. Hoy va a ser un día muy ligerito y únicamente pues volver a ver todos los equipos, ver cómo funcionan, como mucho, no sé si llegaremos a hacer algún tipo de emulsión, pero os lo quiero compartir todo porque realmente es algo muy importante también para el proyecto, para poder hacer nuevos productos para esta gama que ya os conté en su momento, que ha evolucionado mucho, y todo os lo voy a contar en este vídeo y me vais a acompañar a verme en esta primera toma de contacto después de tanto tiempo, ver qué tal está yendo todo el proyecto y contaros más sobre los productos, sobre los activos. Y algo muy interesante, también quiero enseñaros la zona que se está habilitando donde la marca tendrá su huequecito en el sitio de trabajo. Vais a ver dónde tenemos el pensamiento de montar un sitio para poder hacer estas formulaciones galénicas específico para este proyecto, para esta nueva marca que está creciendo, está tomando forma. Así que quiero compartir todo esto con vosotros en este vídeo, así que acompañadme que empezamos. Hola, de nuevo me estáis viendo en un sitio completamente distinto, es un sitio nuevo, es el sitio que os he comentado que os iba a enseñar, donde se va a consolidar la marca un poquito más físicamente, donde vamos a empezar a poner todo lo relacionado con la marca en un futuro. Ahora mismo me estáis oyendo con eco, está todo completamente vacío, pero quiero enseñaros el potencial que puede tener esto y la ilusión que nos hace que pueda crecer esto aquí. Me estaréis viendo un poco diferente, con un atuendo diferente, y es que es verdad que al venir andando y con el calor que hace, estamos en julio en Alicante, ya poco más os puedo decir, siempre cuando llego al trabajo me cambio de ropa. Ahora mismo son las 8:05, 8:10 de la mañana como mucho, y esto es lo primero que os quería enseñar. En fin, por aquí tenemos algunas estanterías, pero bueno, quiero que veáis lo que tenemos por aquí detrás, esta sala enorme donde nos gustaría que tengamos aquí pues un despachito, donde tengamos un poco un almacén, pero lo más interesante es lo que queremos poner allí al fondo, porque nos gustaría poner una bancada donde poder hacer estas fórmulas de cosmética. Y también esta es una de las razones por las que hoy voy a entrar en el laboratorio y voy a estar otra vez un poco en contacto con todo esto. Pero os quiero enseñar algo que es mi punto preferido de este sitio, y es que
Bueno, como estáis viendo, la iluminación es increíble, es una de las cosas que más me gusta, que esté todo tan iluminado, pero donde queremos poner la bancada, que sería en esta zona de aquí, lo más interesante es que tenemos por aquí, ¿veis esta cristalera? Esta cristalera da a la farmacia de abajo. Sería una forma muy chula de que se pueda ver desde la farmacia cómo en esa parte se están haciendo fórmulas de cosmética, se está creando cosas. Realmente es una forma de que todas las personas que vengan a la farmacia puedan ver que aquí se crean también cosméticos. Y no solamente estas fórmulas magistrales que se puedan pedir, sino que se está creando todo lo que tenga que ver con esta nueva marca. Es un espacio que me encanta, evidentemente pues está vacío. La idea sería poder poner en esta zona de aquí del principio, poder poner una mesa, poder poner una zona donde pudiéramos tener cuando tuviéramos reuniones, etcétera. Y algo que me encantaría mucho es que en esta pared del fondo que podéis ver aquí se vea el logo. Tengo unas ganas de poder enseñaros el logo. Cuando esté todo registrado os voy a enseñar todo, porque el logo, tengo que decir que la agencia de marketing ha hecho un trabajo, o sea, a mí me encanta el logo, me encanta la idea de marca. Os lo iré explicando ahora a lo largo del vídeo de hoy, pero sí que quiero ir pudiendo enseñaros cositas a medida de que esté todo registrado, pero en este vídeo sí que quiero daros información de la nueva orientación un poco que va a tener la marca. Ya sé que os comenté que va a ser un producto para más o menos unos 40 años y que va a cumplir los objetivos que se buscan un poco en la piel con esta edad, ¿no? Que viene a ser un poco esta hidratación, la firmeza, pero también las manchas. Digamos como un 3 en 1, pero hay algo muy importante aquí que hay que tener en cuenta, y es que no vamos a buscar una orientación de que tu piel aparente tener 20 años, porque realmente está orientada para personas que tengan alrededor de 40, y al final lo que queremos es acompañar a esa persona que tiene 40 años a que su piel esté lo mejor posible teniendo 40 años. No queremos prometer que vas a aparentar 20 años porque no los tendríamos y no tiene ningún tipo de sentido. Tenemos la edad que tenemos, pero vamos a intentar cuidarnos lo mejor posible con la edad que tenemos. Así que ese va a ser un poco el objetivo de la marca, un poco esa idea, ¿no?, que tenemos, cosa que me gusta mucho, esa naturalidad, esa transparencia. Dejemos de prometer cosas que realmente no se pueden cumplir. Estamos hablando de cosméticos, nos pueden ayudar a vernos mejor, por supuesto, pero no podemos prometer milagros porque realmente no es real. Así que queremos tener esa cosmética real, para gente real, simplemente para acompañar en este proceso, lo que es conocido ahora como el well aging, ¿no?, como envejecer bien, pero envejecer, ¿no? Así que me voy abajo, me voy al laboratorio, no sé qué hora voy a empezar, pero bueno, quiero ya estar por allí y os iré enseñando un poco todo para que me acompañéis en este día. Estoy un poco nerviosa, pero espero que os guste mucho y lo disfrutéis tanto como lo estoy disfrutando yo. Estoy bastante nerviosa, no llevo el micro, no sé cómo se va a escuchar, pero estoy bastante nerviosa. Deseadme suerte. Ahora os iré enseñando todo lo que voy haciendo. Bueno, acabo de terminar ahora mismo. Voy a intentar sentarme por aquí. No sé si va a venir alguien a comer ahora, supongo que sí, porque es la hora de comer. Tengo aquí la marca del gorro todavía. Quiero haceros un poco un resumen, ¿no?, de mis impresiones. No sé si habréis podido ver mucho porque estaba también muy concentrada en intentar hacerlo bien, un poco nerviosa, como os he comentado, y realmente quería estar como muy focalizada. He intentado grabar en algún momento, pero no sé ni cómo se habrá visto. Así que bueno, intentaré igualmente
que se haya visto lo mejor posible. Voy a intentar poner varios de los vídeos que he intentado hacer, pero no estaba muy pendiente de la cámara. Ha habido muchas veces que la he dejado grabando mientras estaba como muy centrada. ¿Qué he notado después de estar casi 11 años sin hacer ninguna fórmula? Pues bueno, me he sentido un poco lenta, un poco torpe. Realmente he estado casi 2 horas y cuarto solamente para hacer una fórmula, o sea, una solución tal cual. He visto que evidentemente no tengo la soltura que podía tener en aquel momento cuando estaba en la universidad y estaba haciendo todo esto, y ha sido una experiencia muy chula volver a reencontrarme con todos estos activos y vivir esta parte de galénica y esta parte de formulación que realmente a medida que pasan los años y al no tocarla pues la pierdes. Lo estaba comentando con la compañera que ha sido la que más me ha estado ayudando y la que me estaba guiando paso por paso. Le estaba comentando, es que realmente yo me he focalizado muchísimo en el tema de los activos, muy a nivel técnico, simplemente todos los activos, tal y como hacía los análisis en el canal. Cojo un activo y os digo, bien, pues tiene estas propiedades y se ha puesto para esto. Esa es la parte teórica, por así decirlo, que sé por qué esos activos están ahí, porque lo he estudiado, pero claro, me falta la parte galénica, la parte de crear, ¿no? Y realmente ha sido un primer contacto muy interesante. La verdad es que estoy súper agradecida porque han tenido muchísima paciencia conmigo, porque iba también muy lenta y quería cerciorarme de que lo hacía bien. Entonces iba midiéndolo todo al milímetro y al miligramo, iba midiéndolo todo tan poquito a poco para estar segura de que lo estaba haciendo bien. Y tengo que decir que estaba bastante nerviosa, la verdad, porque quería hacerlo bien, que saliera bien y sobre todo también no liarla mucho y no hacer algo muy mal que pudiera suponer un problema. Eso creo que era la parte que más me agobiaba, así que dentro de todo no ha sido eso lo principal, así que en esa parte estoy un poco tranquila. Y esto ha sido un poquito el día de hoy. Igualmente os venís ahora conmigo, voy a ir a casa y voy a recoger ahora un poquito todo, me voy a ir hacia casa, os voy a decir un poco las conclusiones finales y os voy a contar algo también muy importante, voy a poner un poquito más cómoda, que es un poco el tema del proyecto. Realmente no he comentado las nuevas líneas, ¿no?, que va a llevar el proyecto, esta nueva gama, y todo lo que estamos buscando hacer con esto. Así que lo primero de todo va a ser, voy a recoger, os venís conmigo a la calle, os voy a ir contando un poco cómo ha ido evolucionando la marca y cuál es el objetivo que persigue y por qué ahora mismo persigue esto, también mirando mucho todo el tema de tendencias y demás. He hecho muchos vídeos en el canal en los que os comentaba esto, las tendencias, ¿no? Y ha sido muy importante esto y muy determinante a la hora de decir qué íbamos a hacer con nuestra gama de cosméticos, porque realmente también hay que estar muy pendientes de las tendencias. Así que veniros conmigo, que nos vamos. Bueno, ya estoy en la calle, acabo de salir, me voy directa a coger el autobús, pero como sé que va a tardar mucho, porque tarda normalmente 15-20 minutos desde que salgo aproximadamente, voy contando cositas del proyecto. Y es que, como ya sabéis, y ya os comenté hace ya bastante tiempo, estamos creando una gama de cosmética y la orientación siempre ha sido la misma en cuanto a la edad. Y es que teníamos muy claro que queríamos empezar con una gama que fuera a partir de los 40. Lo más importante aquí fue decir, vale, pero ¿qué necesidades tiene una piel a esta edad aproximadamente? Y aquí fue donde hubo que pensar mucho. ¿Qué activos ponemos que resuelvan estos problemas, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas más comunes? Y los problemas más comunes que determinamos al final era, por un lado, la hidratación, por otro lado el tema de las manchas y por otro lado el tema de la firmeza. Y es que es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a intentar tratar estos 3 problemas en nuestra piel, y por eso la gama de cosmética ha ido muy enfocada a encontrar activos que nos ayuden con estos 3 pequeños problemas, por así decirlo, en nuestra piel. Me gustó mucho el estar buscando los activos. Creo que ha sido la parte que más he disfrutado y sé que se va a venir una parte que voy a disfrutar muchísimo más, que va a ser la parte en la que tenga
el producto, tengo unas ganas de que el producto sea real y tener el producto en mis manos que no os lo podéis ni imaginar. Creo que voy a llorar cuando lo tenga en la mano, porque han sido tantas idas y venidas, tanto investigar, tanto mirar qué activos ponemos, cuántos son los porcentajes, si se puede diluir bien en agua, o sea, mirando tantas cosas que wow, o sea, ha sido un aprendizaje brutal, pero también por otra parte era la presión de decir, quiero que sea un cosmético que funcione, que realmente la gente cuando lo ponga en su piel diga, ostras, noto un beneficio, noto la diferencia, y es el objetivo fundamental, que se note esa diferencia, que se note que el producto nos ayuda. También es muy importante algo que ya teníamos muy en cuenta, que es el acompañarnos, ¿no?, a este envejecimiento. No vamos a prometer que tu piel vaya a aparentar tenerla de 20 años, porque ya no tiene 20 años, pero sí que vamos a intentar que en este proceso de los 40 hacia los 50 tu piel esté lo mejor posible. Ese también ha sido uno de los objetivos. Pero luego con la agencia hemos ido un poquito más allá. Ya tenemos determinados cuántos productos van a ser, que van a ser 4 productos. Tendríamos un limpiador 2 en 1, que ya os explicaré bien esto. Luego tendríamos el serum, luego tendríamos la crema de día y la crema de noche. Realmente tengo que decir que me parece, ya que ahora, como ya sabemos, está muy de moda todo el tema de intentar hacer las rutinas simplificadas, hemos intentado también seguir esta tendencia, la de simplificación de la rutina, una limpieza de nuestra piel y a continuación tener nuestro serum y nuestra crema. Y es por esto, voy a mirar un momento que no quiero que me pueda atropellar ningún coche, y es por esto que pensamos que también podría ser muy interesante el dejarlo de momento en una rutina así, simple, simplificada, con poca cantidad de productos de momento, y pensar en el futuro si seguimos desarrollando nuevos productos para la gama, pero nos parecía que esta era una buena forma de empezar. Y luego lo que hicimos fue buscar estos activos que ya están seleccionados. Os digo que ya tengo 3 activos que son mis activos preferidos, ganadores, y que son una combinación que nunca han sido combinados en un mismo producto, que es lo que yo quería. También tener un poquito esa innovación y ser un poco únicos también. La competencia que hay en la cosmética ahora mismo es brutal, y quería también tener un poco un producto muy innovador y que nos pueda aportar cosas, pero que no exista otro parecido en el mercado, cosa que también ha sido algo complicado porque hay muchísimos productos. Así que dicho todo esto, hasta aquí más o menos yo creo que es lo que os puedo decir de lo que va a ser la gama de momento, aunque hemos avanzado un pelín más con la agencia de publicidad. ¿En qué hemos avanzado? Pues hemos avanzado en la orientación de la marca, en cuanto a que en un primer momento hablamos mucho de hacerlo para mujeres de 40 años, y luego pensamos, ¿por qué no también que pueda ser utilizada en hombres? Y más allá, ¿por qué no también en distintos tipos de pieles según las razas? Así que vamos a intentar ir un poco más allá. No solamente estamos buscando personas reales en el sentido de este envejecimiento real de nuestra piel, sino que vamos a ir un poco más allá y vamos a intentar cubrir la máxima población posible, porque realmente estamos intentando tratar las necesidades de esta edad. ¿Qué más da si somos hombres, si somos mujeres? ¿Qué más da la raza que tengamos? Lo importante es que nos trate nuestras necesidades de nuestra piel. Así que estamos ahora limando estos últimos detalles para que se pueda adaptar bien a todo esto. Me parece maravilloso. Realmente me parece maravilloso poder recomendársela igualmente a un hombre, a una mujer, sea cual sea su raza. Me parece una maravilla, o sea, realmente me hace muchísima ilusión poder conseguir también esta parte. Así que voy a ver si viene el autobús, voy a coger el autobús, y ahora cuando llegue ya por la zona de casa os voy a hacer unas conclusiones finales y también cuál es mi pensamiento de todo esto de las fórmulas, porque estoy todavía emocionada. Y bueno, estaba pensando en el autobús qué podía decir más del proyecto, y bueno, ya para terminar el vídeo sí que quería decir aproximadamente en cuánto tiempo pensamos que vamos a conseguir que la línea se lance al mercado, y será aproximadamente en medio año, si va todo bien,
que esperemos que así sea y vamos a trabajar para que sea así realmente. Tengo muchísimas ganas de compartiros mucho más sobre este proyecto, así que en cuanto vayamos avanzando y sobre todo vayamos registrando todo lo que tenga que ver con los productos, con la marca y todo, y ya pueda hacer toda la comunicación por aquí, lo haré porque tengo muchísimas ganas, pero muchas ganas de compartirlo con todos vosotros. Es algo que me hace muchísima ilusión. Como sabéis, es un proyecto que es de algo que me apasiona, que siempre he querido poder hacer algo así y poder estar compartiéndolo con todos vosotros me hace muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de que veáis el resultado de todo este tiempo de trabajo, de investigación, de aprendizaje, de errores también, y todo lo que hemos podido aprender y crear algo que lo veas y digas, Dios mío, he creado esto. Tiene que ser una sensación increíble. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, pero de momento, paso a paso, estamos siguiendo todo lo que hay que seguir para conseguir que así sea. Así que os seguiré compartiendo muchas cosas por aquí para que lo vengáis teniendo todo en el canal, y sobre todo, y también si tenéis en algún momento alguna duda, o incluso no solamente dudas, sino algún consejo de cualquier persona que en algún momento se haya visto involucrada en un proceso así, por favor decirlo. Todo lo que sea, cualquier tipo de aprendizaje, todo lo que pueda servir como una experiencia, de verdad que es recibido con los brazos abiertos. Me encantaría saber mucho más, así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por acompañarme en este mediodía, porque realmente son ahora las 3 y algo, ha sido mediodía conmigo. Y espero que os haya gustado mucho ver todo esto. Por supuesto, dejadme en los comentarios si os gustaría ver más cositas del proyecto. También si os gustaría ver más cosas relacionadas con las rutinas. He conseguido un aparatito para poder poner el móvil justo cerca de lo que es el espejo, para poder grabar rutinas y así enseñaros un poco cómo es mi rutina de día y mi rutina de noche, porque siento que me lo estáis pidiendo mucho, pero he intentado poner el trípode y por cómo está hecho el baño no puedo ponerlo y me siento muy frustrada porque quiero poder enseñaros cómo hago mis rutinas y qué hago en el día a día para mantener mi piel bien lo mejor posible. Así que voy a intentar, si os gustaría verlo, hacer estas pequeñas pruebas para ver cómo se ve y también compartir todo eso con vosotros. Al final, todo lo que tenga que ver con Tiny Cosmetics siempre será cosmética. Siempre quiero transmitiros todo lo que podamos aprender y sobre todo cualquier cosa que podáis aconsejar, que podáis decirme, todo como siempre es súper bien recibido, encantadísima. Y bueno, lo único ya que puedo decir, sin enrollarme mucho más, es que muchísimas gracias por estar ahí siempre. Muchas gracias, porque la verdad es que el último vídeo que hice fue un vídeo muy personal, fue un vídeo un poquito duro incluso de grabar, porque realmente es abrirse por completo y me encantó, la verdad. Todo lo que dijisteis me llegó al cocoro y muchas gracias a todas las personas que estáis ahí, que vivís conmigo todo esto y que lleváis conmigo tantísimo tiempo. La verdad es que me siento súper afortunada de poder estar compartiendo esto con muchas personas y que lo podáis estar disfrutando, aprendiendo de ello. Así que muchas gracias a todas las personas que estáis ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.